contexto, Oriente Medio y sobre todo Ucrania estarán en el menú de la entrevista prevista para la noche tras la clausura de la cumbre entre Vladimir Putin y Antonio Guterres, la primera desde abril de 2022. Pendientes de los BRICS de Oriente Medio y sobre todo de esta última hora, de la tensión entre las Coreas y esta base naval de Estados Unidos que está en estos momentos incendiada en Corea del Sur. Vamos a analizar estos temas, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo contigo, Sergio. Pues encantados desde por aquí, en un día en el que la actualidad viene marcada sin duda por la cumbre de los BRICS, pero que también desde luego se ve salpicada por esta última hora en medio de informaciones de que soldados norcoreanos podrían estar en Ucrania. Se habla también de que Corea del Sur podría enviar precisamente armas a Ucrania y justo en este contexto contábamos esta noticia, Eduardo, este incendio en la base naval de Estados Unidos en Corea del Sur. Quiero saber un poco cuál es tu primera valoración de esta noticia y también esta tensión que hay entre las Coreas y su participación o supuesta participación en el conflicto en Ucrania. Yo creo que la situación que se está dando ahora mismo en Corea del Sur es muy similar al escenario final en el que puede acabar la guerra de Ucrania. ¿A qué me refiero? A un acuerdo de alto el fuego. El que esté ardiendo esta base es realmente preocupante, sobre todo porque es el único escenario en el cual hay un frente con tierra continuo por donde se pueden mover medios acorazados. En la crisis de Taiwán, por ejemplo, pues al fin se decidirá en principio en las aguas y en el aire antes de que llegue a tierra. Aquí sí hay una frontera real, ¿no? El hecho de que fuerzas coreanas estén en Rusia, pues la verdad que entra también dentro de la lógica de las cosas en el sentido de que es un aliado tradicional, de que le está facilitando material y que al igual que hacen los aliados occidentales, pues hacen maniobras conjuntas, ¿no? No quiere decir que vayan a desplazar, no tendría mucho sentido llevar ahí divisiones de Corea del Norte cuando realmente tienen una amenaza a lo largo de su frontera, en una paz que nunca se ha firmado. Por eso decía que tiene relación con el escenario actual de Ucrania, que yo creo que solo puede tener dos escenarios posibles, o la rendición que ya están reclamando incluso internamente figuras muy importantes que en su día apoyaron a Zelensky, como una rendición que cada día está más cerca, porque sus medios, digamos, humanos sobre todo, han sufrido un desgaste inaceptable para continuar el conflicto durante mucho más tiempo. Bueno, pues pendientes del conflicto en Ucrania, también al final estamos viendo esta tensión entre las Coreas que está salpicando este conflicto. Y Fernando, ¿qué tal? Está ya con nosotros Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, estábamos comentando esta última hora, esta base de Estados Unidos, la base de Busan, que está incendiada en estos momentos, la base de Estados Unidos en Corea del Sur, en medio de todas estas tensiones, estas polémicas entre las Coreas, también con la implicación de estas mismas en el conflicto en Ucrania. Quiero saber un poco cuál es tu primera valoración sobre esta noticia. Hola, como siempre un placer estar con vosotros, Sergio, Eduardo, un placer. Y nada, pues efectivamente, yo lo poco que he podido ver, que no he podido ver mucho, parece ser que ha sido, pongámosles comillas porque ya digo, no he tenido tiempo, parece ser que ha sido un accidente en la zona de depósitos y tal, donde estaban trabajando unos soldados o lo que fuera y tal, y parece que ha sido un problema de un accidente, por lo que he podido leer y lo que están diciendo ahora, pero vamos a ver, ya digo, en cuanto a lo de las Coreas, a ver, esto es que es de risa, quiero decir, primera cuestión. Vamos a ver, de hecho hoy se ha entrado en vigor, digamos, o se ha terminado ya de ratificar por la Duma estatal el acuerdo entre Corea del Norte y Rusia. Vamos, un acuerdo, como hay un montón por ahí, que es un acuerdo de máximos, es decir, es un acuerdo estratégico, como lo llaman,
en el que se contemplan un montón de áreas, es decir, económica, energética, tal, bueno, entre ellas también la de defensa. Y entre ellas también hay una cláusula, digamos, de ayuda mutua, que tampoco es muy específica. Es decir, que dice, bueno, ayuda mutua en caso de que alguien me ataque, pues como tenemos este acuerdo bilateral, pues te ayudaré. ¿Cómo? Es un poco como la cláusula como la de la OTAN, ¿no? El punto quinto, este famoso, en el que también se dice que en caso del ataque contra uno de los países miembros de la OTAN, pues entonces todos los países miembros de la organización tienen que acudir en su ayuda. Tampoco dicen que tengan que mandar tropas, no está escrito, pues pueden ayudarles de muchas maneras. Con sanciones, mandando ayuda humanitaria. Bueno, pues eso. Eso se deja más explícitamente ambiguo para poder tener margen de maniobra. Bien, luego lo de los soldados estos, vamos a ver. Esto es otro delirio más para tener entretenida a la gente, pues eso, con noticias nuevas, con fake news que hacen, pues ya sabemos quién, los anglos, la Unión Europea, hay que tapar lo de los BRICS, es decir, que no se vea mucho. Corea del Sur, que cada vez está más belicista, todo se ha dicho de paso, porque el presidente que tienen actualmente es bastante belicista. Bueno, y difunden todas esas noticias que además me hacen mucha gracia porque la mayoría de ellas vienen, por ejemplo, todo lo que viene de Corea del Sur prácticamente viene de fuentes de los servicios secretos, es decir, los servicios, pues eso, secretos de Corea del Sur. Vamos, que es lo mismo que decir que la fuente es la CIA o en el caso ruso, pues el SVR. Bueno, pues hay que coger las cosas con mucho cuidado porque son servicios secretos que una de las cosas que hacen es mentir. Los vídeos que han salido por ahí, los que yo he visto, son unos ejercicios que se hicieron con Laos. A ver, no todos a ver, yo entiendo que para un occidental es difícil distinguir a un laosiano de un chino, de un coreano del norte, pero no son lo mismo. Es decir, Laos es un país que tiene muchos acuerdos, tanto con China, de hecho es un apéndice ya casi de China, y también hacen maniobras con los rusos y tal, como las hacen de vez en cuando, y lo que aparecen en esas imágenes son soldados laosianos. Pero bueno, las que yo he visto. Y además, pero bueno, es que tenemos que por el otro lado, es que es de risa. Y es decir, la OTAN, dicho ya muchas veces, pero vamos, desde que el canciller Scholz soltó lo de que, aunque ya se sabía, pero bueno, soltó lo de que no queremos mandar a los Tauros porque resulta que tenemos... que no queremos, tenemos que mandarles con soldados, y claro, eso sería atacar a los rusos ya directamente, como hacen los franceses y los británicos, pues ya sabemos que los soldados de la OTAN están allí, peleando contra los rusos. O sea, que resulta que ahora, en el caso de que fuera cierto, que yo no creo que no es cierto para nada, pero en el caso de que fuera cierto, bueno, y si mandan soldados de Corea del Norte, ¿qué? Si están haciendo ustedes lo mismo. Con lo cual no tiene sentido y es bueno, ya digo, es lo de siempre, es intentar buscar un fenómeno que tape ahora mismo el desastre de Ucrania. Resulta que ahora va a ser que al final no. Ganaron porque vinieron los coreanos del norte. No. A ver, hay que buscar discursos para tapar esto y que... como sabe todo el mundo que esto ya se va a cerrar con una derrota estrepitosa de Ucrania y de la OTAN, pues hay que empezar ya lo están haciendo, a hacer discursos para justificar y encubrir y tapar el desastre. Y esto es lo que estamos viendo. No tiene más, que sabemos, además, hay cosas que sabemos que le está entregando munición, que le están de Corea del Norte a Rusia, que le está entregando también ciertos sistemas de lanzacohetes que tienen mayor alcance. Esto es público, quiero decir, pues igual que los iraníes les entregaron los Sajid 136, igual que los rusos ahora mismo tienen allí, entre otras cosas, sistemas de guerra electrónica controlados por soldados rusos en Irán. Bueno, quiero decir, pues es que son, ya digo, son, pues eso, buscar, por un lado, entretener a la gente, ¿no? Que no vaya a lo fundamental, que como los BRICS en esta semana, y que además
pues tengas una justificación y luego digas, pues bueno, es que fíjate, perdimos porque millones de norcoreanos vinieron aquí y tal, y contra millones de norcoreanos no podemos, eso ya no puede ser. Pues eso, una absoluta quimera. Pues pendientes de estos soldados norcoreanos que ayer, por cierto, se ponían todos los países de acuerdo. Ayer Estados Unidos, la OTAN, todos decían que ya tienen evidencias. Lo que no sabemos es cuáles son estas. Adrián, ya te tenemos también por aquí con nosotros, el presidente de EK Group. Estábamos hablando sobre estos soldados norcoreanos y esta información de última hora que comentábamos hace unos minutos, el incendio de la base de Estados Unidos en Corea del Sur, de la base de Busan. Te quiero preguntar por esto, si también puede contribuir a alimentar la tensión entre las Coreas y sobre todo la implicación o no de estas en el conflicto en Ucrania. Sí, bueno, vamos a ver, sobre este tema de los soldados norcoreanos, bueno, siempre hay que tener cierta reserva hasta que los hechos pues, se comprueban en una dirección o en otra, ¿no? Pero, bueno, vamos a ponernos efectivamente, como creo que también ha hecho mi compañero, en las dos hipótesis, ¿no? ¿Qué sentido tendría para Rusia en este momento un despliegue de este tipo? Pues sería bastante extraño, ¿no? Rusia está ganando la guerra, avanza cada vez más rápido en función del colapso progresivo del ejército ucraniano. Claro, la única explicación teórica podría ser, bueno, pues vamos a lanzar durante los próximos meses una ofensiva masiva que va a suponer muchísimas bajas y de alguna forma vamos a compartir ese desgaste con otros. Pero claro, eso no tendría mucho encaje con el número de tropas, ¿no? Es decir, si viniesen, pues no sé, 100.000 coreanos, pues igual podría tener una lógica, ¿no? Vamos a repartir el desgaste que nos va a generar a partir de ahora la guerra con Corea, ¿no? Pero bueno, con un número de 10.000 y salvo que hagamos muchas hipótesis extrañas, no tiene lógica que esa operación se ponga en marcha en los términos en los que se ha planteado, ¿no? Pero entonces la operación de imagen, la operación de publicidad que se está organizando alrededor de esto, ¿qué motivo tiene? Pues bueno, voy a pensar en el peor, ¿no? El peor pues puede ser que se esté buscando una justificación para una de las amenazas que todavía está haciendo la OTAN, que es la de un despliegue ya abierto, como ha dicho mi compañero, esa participación de países de la OTAN ya existe desde el principio y perfectamente confirmada y contrastada, pero no ha habido un despliegue amplio y abierto de tropas de países de la OTAN como el que amenazaba Macron hasta las elecciones europeas de forma continua. Y justo a partir del día de las elecciones europeas empezó a callarse porque se dieron cuenta de que había una oposición muy clara en el conjunto de la opinión pública europea a ese tipo de movimientos. Pero de vez en cuando siguen haciendo, ha sido recientemente el ministro de Defensa francés, de vez en cuando hacen apelación a que hay que hacer algo, e igual que este tema de los misiles de largo alcance contra Rusia entra y sale, pero sabemos que en muchos sectores de Occidente es un tema que continúa sobre la mesa, pues también el despliegue abierto y masivo de tropas de la OTAN como una forma desesperada de hacer frente hacia algo que es como una derrota, como ha dicho Eduardo, una derrota evidente, salvo que hagamos algo extraordinario. Eso extraordinario es, evidentemente, una escalada hacia lo que Lavrov llamó una gran guerra, ¿no? Entonces, si Occidente está pensando en movimientos de ese tipo o un sector de Occidente está impulsando en esa dirección, teniendo en cuenta que lo que más les preocupa es la falta de apoyo de la opinión pública occidental frente a ese tipo de movimientos, bueno, pues ahí ya encaja perfectamente que estén intentando crear la imagen de que, bueno, los norcoreanos ya están ahí, nosotros no vamos a hacer más que lo que ya están haciendo los norcoreanos, ¿no? Bueno, esa sería una explicación más bien lógica en el contexto actual, ¿no? Bueno, es evidente que esto que ha sucedido en Corea del Sur, como tú dices, pues bueno, probablemente hay que interpretarlo dentro de un contexto de sabotaje, ¿no? Y un tipo de sabotaje que se está produciendo en todo el mundo, si se quiere, en los dos bandos, ¿no? En los países occidentales y también, por ejemplo, en Rusia y los otros países del ámbito de los BRICS, pues bueno, dentro de esa guerra híbrida, legal, ilegal, en la que se está utilizando de alguna forma todo tipo de medios para hacer frente al enemigo. Habría que ubicarlo
por lógica, también ahí tenemos que esperar a ver qué nos dicen los datos, pero parece lógico que responda a algo de este tipo y, bueno, pues esto nos revela que efectivamente las espadas siguen en el aire. Occidente, en principio, está perdiendo en los dos conflictos clave, que es en Israel-Palestina por un lado y Ucrania por el otro, pero esa estar perdiendo pues les sitúa ante la tesitura de fondo en la que han estado durante estos años, que es una de dos, pues acepto el nuevo contexto y me sitúo, negocio y hago un pacto para resituarme en ese nuevo contexto multipolar, o no acepto el nuevo contexto y entonces no tengo más remedio que ir a una gran guerra. Y esas estrategias de escalada en las que vivimos desde hace un año responden a ese mecanismo, ¿no? Como la situación actual no me gusta, el mundo está evolucionando en una dirección que no acepto, estoy perdiendo las dos guerras en las que estoy enfrentado a los países emergentes, pues la única salida es una gran guerra. Bueno, ese es el contexto en el que estamos todavía. Parece claro que hay sectores que están intentando, desde una posición más realista, decir, bueno, pues hemos perdido la guerra, vamos a resituarnos, pero está claro que hay sectores de un gran peso y yo creo que fundamentalmente podemos ubicarlos en el gobierno de Gran Bretaña, clarísimamente, el gobierno de Israel y parece que también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que el gobierno de Estados Unidos esté constantemente filtrando, disimulando, intentando suavizar su posicionamiento real, ¿no? Pues precisamente, Eduardo, hablando de filtraciones, hablando precisamente de estos conflictos abiertos, vamos a hablar de la filtración del Pentágono, de que Israel habría pospuesto, precisamente por estas filtraciones que estaba comentando ahora Adrián, el ataque a Irán y sobre todo declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que amenaza, dice que el ataque a Irán no solo va a involucrar a Irán, sino que deben prepararse todos los países de la zona, dice que va a ir más allá de sus fronteras. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, por estas filtraciones del Pentágono, es decir, de Estados Unidos, y cómo pueden afectar al ataque de